Bien, hermanos, para tener nuestro mensaje vamos al Salmo 40, por favor. Salmo 40, versículos del 1 al 4. Salmo 40, versículos del 1 al 4. El título de nuestra enseñanza es Siempre estás allí. Siempre estás allí. Y hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano, es de que en el momento en que nosotros necesitemos acudir a Dios, Dios está allí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad que sí? En el momento que ocupemos la ayuda de Dios, en el momento en que ocupemos el socorro de Dios, Dios siempre está allí. Dice la palabra en el Salmo 40, del 1 al 4, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Hermanos, Dios siempre está allí. Y qué hermoso, hermano, que llegue el momento de experimentar tal satisfacción en nuestra vida, hermanos, de que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, gracias Dios, porque siempre has estado allí. Siempre has estado allí. Hermano, yo decía en la primera hora, en la lección de escuela dominical, y haciendo alguna alusión al mensaje que voy a estar predicando en la noche, que el que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Ha de mostrarse amigo, hermano. Y una de las formas de mostrarse amigo es estar allí, cuando el amigo lo requiere. Amén, hermanos. O sea, yo creo que a todos nos ha sucedido que en algún momento una persona se nos presenta y dice: mire, en lo que ocupe, solamente contácteme. En lo que ocupe, mira, o sea, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Le ofrecen el oro y el moro, como quien dice, ¿verdad? O sea, en lo que ocupe, me llama. Usted sabe que estoy. Y Richard, incondicional. Y cuando uno, ¿verdad?, lo piensa, mira, es que puedes, no puedo, es que estoy ocupado. Entonces uno dice: pero como que no estaba, ¿verdad que sí? Como que no estaba, ¿verdad? Porque es muy fácil decir y otra cosa es hacer. Ahora, Dios no solamente dice que Él nos puede escuchar, Él nos escucha. Él no dice que está cercano, Él lo demuestra. La palabra de Dios dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a los que le invocan de veras. Y hermanos, los que hemos orado y los que hemos buscado el rostro del Señor, los que hemos, hermanos, llegado a su presencia con una carga, los que hemos llegado a su presencia con una lucha, los que hemos llegado a su presencia con una ansiedad, hermanos, los que hemos llegado a su presencia con una necesidad, y hemos orado y hemos clamado y le hemos rogado y hemos pedido, como decía yo, hermano, una intervención divina en ese asunto, hermano, podemos decir de que Dios ha estado allí. Él no nos ha abandonado, hermano. Él no nos ha dado la espalda. Él nos ha aconsejado. Él nos ha abrazado. Él nos ha bendecido. Él nos ha amado. Él nos ha demostrado su cuidado, porque Él está allí siempre, hermano. Ahora, creo que esto es fundamental de apropiar en nuestra vida, hermano, de hacerlo, como decimos, de hacer la palabra, hermano, decir: Señor, si tú estás allí, yo quiero acudir a tu presencia. Señor, si tú estás dispuesto a ayudarme, yo voy a pedir tu ayuda. Señor, si tú estás dispuesto a socorrerme, Dios, yo voy a pedir tu auxilio. Señor, si tú estás dispuesto a protegerme, Señor, yo voy a pedir tu protección. Señor, si tú estás dispuesto a suplir, yo voy a pedir tu provisión. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque creemos de que Dios siempre va a estar allí, y porque creemos de que siempre va a estar allí, vamos a acudir a Él con toda confianza. Yo sé, hermano, que hoy en día las cosas han cambiado y siguen cambiando. Y dentro de las formas o de las cosas que han cambiado, aún la forma en que la gente percibe a Dios ha cambiado. Hoy en día, hermano, la gente tiene, mucha gente en el mundo, no podemos totalizar, obviamente, generalizar, pero mucha gente tiene una percepción, yo la llamo muy light, muy liviana de Dios.
No disfrutan, hermano, una comunión con Dios, no viven en una cercanía con Dios, no experimentan el deleite de saberse guiado e instruido por el Señor. Hermano, muchos viven una vida totalmente alejados de Dios, muchos viven una vida distante de Dios, muchos dicen, bueno, yo sirvo a Dios a mi manera, y todavía yo me explico qué significa a mi manera, cuando la Biblia dice cuál es la manera. Amén, hermano. O sea, voy a repetirle ya por si no la escuchó, hermano. Hay muchos que dicen, yo vivo mi relación con Dios y sirvo a Dios a mi manera, hermano. Y yo no entiendo esta frase, porque la Biblia ya tiene la manera en que uno tiene que tener una comunión con Dios y que debe servir a Dios. Hermano, pero parte de ese cambio, parte de esa transformación en la forma en que la gente percibe a Dios, y no solamente a Dios, sino en medio de tantas filosofías y enseñanzas, hermano, algo que yo miro con más frecuencia son jóvenes, señoritas acercándose y diciéndome, pastor, vieras qué raro, yo ya las cosas no las veo como antes las veía, y cuando comienzan así, yo digo, bueno, está bien, o sea, el conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin discernimiento envanece. Amén, hermano, ¿me está siguiendo? Sí. O sea, yo soy un defensor del conocimiento, o sea, yo creo que uno tiene que leer. O sea, una persona instruida es una persona de respeto. ¿Verdad que sí, hermano? O sea, y todos podemos leer algo. Yo creo que todos podemos leer y aprender un poco más, pero hermano, conocimiento sin discernimiento envanece. Es decir, si usted no tiene la guía de Dios, puede desviarse. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Puede desviarse. Entonces, cuando una persona me dice, es que yo ya no veo las cosas así, digo, ok, sentémonos, cuéntame cómo la ves. ¿Cómo ves el asunto? O sea, ¿a qué te referís con que ya no ves las cosas como antes? Y comenzamos a trazar a la luz de la palabra de Dios. Una de las primeras preguntas que le hago a esta gente, le digo, ¿usted sigue creyendo que la Biblia es la bendita palabra de Dios? ¿Sí? ¿Usted sigue creyendo que es un libro completo? ¿Sí? ¿Usted sigue creyendo que es un libro perfecto? ¿Sí? Ok, estamos bien. Ahora sí, sigamos. Entonces, como usted cree eso en la Biblia y lo sigue creyendo, vamos a permitir que sea la palabra la que dé respuesta a sus dudas, a sus preguntas, y nos vamos a la palabra y discutimos la palabra y pedimos a Dios que nos guíe a través de la palabra. Esto no es religiosidad, eso tampoco es ceguera espiritual, esto no es fanatismo. Lo que pasa es que uno en la vida siempre ocupa referentes, y para mí mi mejor referente es Dios y su palabra. Y nadie en este mundo tiene que decirme que estoy equivocado, porque ¿estamos de acuerdo, hermanos? Y yo creo que la Biblia es la fuente de fe y de vida, y que si yo la sigo me va a ir bien en la vida. Entonces, hermano, la pregunta que uno tiene que hacerse constantemente es, en esta renovación de ideas, en esta renovación de pensamientos, ¿qué de las cosas que nosotros vemos en el entorno y escuchamos en el entorno están de acuerdo a la palabra de Dios y cuáles no? Porque de todo hay. De todo hay ideas de ideas, hermano. Ideas que van de acuerdo a nuestros valores y principios, pero también lo que Dios dice en su palabra. Y cada individuo, cada uno de nosotros, hermano, es conducido por esos pensamientos, por esas filosofías, por esas innovaciones, hermano, y es llevado a tal punto, hermano, que tiene que decidir cuáles cosas cree y cuáles cosas no cree. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Usted acepta creer la teoría de marcianos o no la acepta creer? ¿Verdad que sí? ¿Usted cree en ovnis o no cree en ovnis? ¿Usted cree que la Tierra es cuadrada o cree que la Tierra es redonda? Usted tiene que creer en algo. Y entonces, cuando uno ve esa diversidad de pensamientos, uno se encuentra que hay filosofías, pensamientos promovidos generalmente por el humanismo, que es, hermano, una forma de pensar que está inundando tremendamente a la humanidad hoy en día, que literalmente es casi elevar al hombre al nivel de Dios. Es el hombre por el hombre y para el hombre. El humanismo es su máxima expresión. Cuando uno se pone a ver estos pensamientos humanistas, muchos de estos pensamientos humanistas distan mucho de lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto ya la gente no piensa en Dios como Él es. Cuidado. Uno puede perder cualquier cosa en la vida.
pero lo que nunca debe perder es su comunión con Dios. Nunca, nunca. Nunca pierda de vista de que Dios está allí. Nunca pierda de vista de que Dios está cercano. Está para ayudarle, está para bendecirle. Y en medio de tantas cosas que se requieren que nos mantengamos firmes en la vida, las convicciones para mí están como número uno. Debo mantenerme en mis convicciones para estar preparado, para que cuando esa ola de novedades, de pensamientos y filosofías se venga, nosotros sepamos con qué responder. El mundo ha cambiado de una forma radical su forma de tratar el tema de Dios. Y esto es algo característico de cada época. O sea, el hombre decide, el hombre tiene un acuerdo de cómo va a experimentar su vida espiritual y cómo va a vivir su religiosidad. Todos sabemos, de acá en la historia, han habido cosas buenas que se han dado a causa del compromiso con Dios, pero también se han presentado cosas muy malas. 3 ejemplos muy concretos. La cultura judía. Cuando los judíos han estado en su cumbre espiritual, se han constituido en todo un ejemplo de lo que es adorar a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Un celo radical por Dios. Obviamente tomamos como referente el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, los momentos de gloria, de esplendor, en los cuales, hermano, se buscaba que el nombre de Jehová fuera exaltado. Pero también momentos de bajas, por así decir, donde ellos se habían apartado de Dios, se alejaron de Dios. Sí, seguían creyendo en Jehová, seguían creyendo en Dios, pero ya no lo adoraban como Dios. Otro ejemplo en que la religión, los egipcios, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han leído un poco acerca de los egipcios, con el montón de deidades, porque en Egipto todo es un dios. La mosca era un dios, el piojo era un dios, el Nilo era un dios. Por eso usted ve las 10 plagas, porque cada plaga era un dios de ellos. Cada uno, hasta Faraón era un dios. Por eso vino la plaga sobre los unigénitos, ¿verdad? Los primogénitos, perdón. Entonces, dentro de esa diversidad de religión en Egipto, por ejemplo, en nombre de la religión y la persecución que ellos tenían del más allá de la muerte, ya cuando se moría un hombre, enterraban a la esposa con él. Imagínense. Entonces usted tiene que pedirle, hermano, usted tiene que pedirle a Dios, a su Dios, que su esposo fuera longevo, ¿verdad? O sea, que viviera mucho, porque si no se iba con él. Y lo enterraban con él, principalmente a los reyes y faraones, ¿verdad? Enterraban al rey y al faraón con las esposas con oro, plata, porque tenían que tener algo para más allá, en nombre de la religión. Un tercer ejemplo, la época de la Inquisición. En nombre de la religión se cometió uno de los holocaustos más grandes de la historia. Que algunos quieren decir que fue un error histórico. No, fue un genocidio. No, o sea, no cubramos eso con un error histórico. Eso es como decir que el holocausto fue un error histórico. No, fue un genocidio. Y se hizo en nombre de la religión. Entonces vea usted que no basta cuando hablamos, hermano, concretamente este último holocausto, que fue la época del oscurantismo, con la Gran Inquisición, se hizo en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Entonces, ¿certeza de que tenemos una correcta percepción de Dios por estar en una religión? No. No la hay. La única certeza es que nos mantengamos en la perfecta y pura palabra de Dios. La única certeza es que nosotros vivamos tomados de lo que la palabra de Dios nos enseña y caminar sobre la base de lo que la palabra de Dios nos enseña. Es decir, hoy vemos que en tanto hay muchos que estamos percibiendo a Dios como se nos presenta en su palabra, hay otros que tratan el tema totalmente diferente. Ahora, lo más importante de todo esto es, ¿qué piensa usted de Dios? Porque dependiendo de lo que usted piensa de Dios, usted va a buscarle o no. Yo pienso que Dios siempre está allí.
Y porque estoy convencido y creo que Dios siempre está allí, yo quiero buscarle siempre. Amén, hermanos. Y no solamente quiero buscarle siempre, sino que quiero vivir siempre de una forma tal que Él se agrade en mi vida. Hay otros que tratan el tema totalmente diferente. Entonces, reitero, lo importante de todo esto es que dependiendo cómo el ser humano perciba a Dios, así será la búsqueda que haga de Él. Miremos lo que dice el versículo 1 del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Amén, hermanos. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Óigame, las situaciones que nos guían a buscar a Dios vienen en cualquier momento. En cualquier momento. Es decir, una situación que literalmente, y vamos a dar un término que es bien, que sirve de ejemplo para esto, una situación que literalmente lo está empujando a buscar a Dios, viene en cualquier momento, de forma inesperada, ¿verdad que sí, hermano? Muchas veces. Y ahí es donde nosotros vemos, hermano, dos contrastes. La persona que está viviendo en comunión con Dios, la persona que está caminando en comunión con Dios, a esa persona no se le hace difícil, hermano, dar ese paso de fe en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, porque ya viene caminando con Dios. Diariamente viene alabando a Dios. Amén, hermano. Diariamente viene exaltando su nombre. Diariamente viene dándole culto y adoración a Dios. Diariamente vive con la conciencia, hermano, y con esa transparencia delante de Dios de que le reconoce tal como el Dios que Él es, hermano. Y por otro lado está la persona que entra en una ansiedad, en una desesperación, y porque no han venido caminando con Dios, no han venido en una comunión con Dios, aunque lo tienen, pero no han sido conscientes de que todo lo que tienen, todo lo recibido proviene de parte de Dios. Pero en su momento de desesperación, en su momento de angustia, claman a Dios. Y le dicen a Dios: Dios, por favor, haz algo. Y muchas veces Dios responde, porque Dios es amplio en misericordia y amplio en perdonar. Amén, hermanos. Y Dios responde y le muestra una vez más a usted y a mí, y nos muestra a todos los que nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, que Dios siempre ha estado allí. Que si nosotros no hemos estado con Dios, no es porque Dios no ha estado para nosotros, sino porque nosotros ya simplemente no quisimos estar con Él. Y es en ese momento en que vienen determinadas situaciones, hermano. Van a venir situaciones que nos guían a buscar a Dios. Vienen en cualquier momento. Y permítame decirle algo: la búsqueda de Dios es el principio de la solución. Amén, hermanos. Ahí es donde usted está encontrando el camino de la solución, hermano. Óigame, la solución para nuestra vida se encuentra en Cristo. Yo estoy convencido de eso, hermano. Pero no solamente en cuanto a salvación, porque Él es el Salvador del mundo. Amén, hermanos. Eso es lo principal, eso es lo urgente, eso es lo más extraordinario, lo grandioso que Dios hace en una vida. Pero no solamente en cuanto a la salvación, sino que en Cristo tenemos todo lo que nuestra vida necesita. Ahí es donde tenemos que vivir, hermano, recordando de que Dios siempre está allí. La búsqueda de Dios, hermano, es el principio de la solución. Cuando nosotros tenemos una aflicción, cuando nosotros tenemos algún problema, cuando nosotros tenemos alguna dificultad, cuando nosotros tenemos alguna ansiedad, alguna carga, y levantamos nuestro rostro al Señor y ponemos nuestra mirada en Dios y levantamos a Él nuestro clamor, ahí estamos, hermano, ahí estamos empezando a encontrar la solución para nuestra vida. Cuando los cielos se abre el camino de la bendición. Y lo que abre los cielos es la respuesta a nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos, hermano, cuando nosotros oramos, estamos dándole la oportunidad a Dios de trabajar en nuestra vida. Y ahí es donde, hermano, le reitero, ahí es donde empieza el camino de la solución. Es la búsqueda de Dios, es el principio que debemos dar. Cuando le buscamos, hermano, ahí entramos en otro proceso. El proceso de la paciencia. La paciencia. Cuando le busquemos, debemos estar dispuestos a tener paciencia. Porque comprendámoslo, hermano, Dios actúa a su tiempo.
no al nuestro. Amén, hermanos, no al nuestro. El salmista dice: pacientemente espera a Jehová. Es más, se lo voy a poner de esta manera: si usted busca a Dios, esté dispuesto a esperar. Si usted busca a Dios, esté dispuesto a esperar. La palabra de Dios dice: pacientemente, pacientemente espera a Jehová. Uno busca al Señor, usted ora, usted busca la dirección del Señor, usted busca la intervención del Señor. Tenga un corazón lleno de paciencia, porque usted no sabe cuándo Dios va a contestar. Si le digo algo, es mucho mejor, y por cualquier lado que usted lo mire, es mucho mejor que el control de las situaciones estén con Dios y no con nosotros. Por cualquier lado que usted lo vea, es mejor que Dios tenga el control de la situación a que usted trate de tenerlo. Y por eso cuando nosotros oramos, hermano, tenemos que tener presente, como le digo, la paciencia. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, cuando le busquemos, debemos estar dispuestos a tener paciencia, porque Dios actuará a su tiempo. Y cuando Dios se inclina, es señal de que contamos con su aprobación, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos, en una oración, experimentado la seguridad de que Dios se ha inclinado a nosotros? Yo lo he experimentado, y estoy seguro que usted también. Yo he orado en ocasiones y le he dicho al Señor: Señor, abrázame. Necesito sentirte, abrázame. Y el Señor llena mi corazón de paz, porque Él se inclina y oye nuestro clamor. Él se inclina y Él oye nuestro clamor. Él aprueba. Siempre es importante, hermano, que nosotros estemos seguros en nuestra vida que estamos en paz con Dios. Recuerda la oración, o la frase, que mencionó el hombre que fue sanado de su ceguera, ya en Juan capítulo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Amén, hermanos. Pero si alguno hace su voluntad, a Él se oye. Esa oración no la dijo Cristo, la dijo el hombre que había sido ciego, en Juan 9. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a Él se oye. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer es seguir la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios, y aún estando en la voluntad de Dios, vendrán momentos que nos van a, repito, a empujar a tener que tener un tiempo a solas con nuestro Padre y decirle: Señor, por favor, auxilio, socorro, ayúdame. Pero con paciencia lo vamos a recibir. Pacientemente espera a Jehová, pacientemente. Hermano, para encontrar lo que nuestra vida requiere, es importante orar. Dice la palabra: y oyó mi clamor. Óigame, cuando esas situaciones lleguen, no se olvide de clamar. Lo repito, cuando esas situaciones lleguen, no se olvide de clamar a Dios. Uno puede olvidarse de cualquier cosa, pero no se olvide de clamar a Dios. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. Hermanos, creo que todos coincidimos en el hecho de que grandes cosas comienzan a moverse y a acontecer cuando Dios nos escucha. Es cuando en esos momentos en que necesitamos ayuda, tenemos que asegurarnos, hermano, que nuestro clamor ha sido escuchado por el Señor. Muchos nos pueden oír llorar o lamentarnos, o pueden mirarnos inquietos. Muchos nos pueden ver así. Y probablemente, ¿verdad?, una o dos personas
que nos vean así, nos vean tan preocupados, pueden decir, hermano, es que Ricardo, qué falta de fe. Ricardo, ¿por qué está preocupado? ¿Por qué está ansioso? Otros pueden decir, no, hombre, es comprensible que Richard esté actuando así, con lo que está viviendo, con lo que está pasando. Todo eso puede pasar, pero eso en realidad no representa un grave problema. Porque hablemoslo claramente, en el momento en que estamos pasando una prueba, hermano, lo que otros piensen de nosotros como que no llega a ser lo más importante. Lo que nos importa es salir de eso, ¿verdad que sí, hermanos? Pero lo que sí es grave es no tomar en cuenta a Dios. Eso sí es un gran problema. Si yo estoy en una situación, en una prueba y yo cometo un error y usted me dice, pastor, es que usted qué bárbaro, le digo, ¿acaso usted no es de carne y hueso? ¿Acaso usted no se puede equivocar? ¿O usted cree que yo por ser pastor no lloro, no sufro, no me duelo, no soy inmaduro en muchos campos? Claro que sí. Claro, nada es excusa para cometer pecados, estoy hablando de errores. ¿Estamos de acuerdo, hermano? De errores. Recuerde que hay una gran diferencia entre un error y un pecado. Amén, hermano. Hay una gran diferencia. Error es el que yo cometí un día, hermano, que yo me hice el huevo frito en el horno microondas. Y me hice el huevito frito, quedó riquísimo. Porque a mí me gusta comer arroz, frijoles y huevo frito. Me encanta comer así. Y entonces yo saqué el huevito del horno microondas, era un envase de vidrio, lo serví en el plato, abrí la llave para lavar y hizo el platito. Claro, la presión de frío lo mató, ¿verdad? Estaba hirviendo, lo reventó. Eso es un error, pero no es un pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un error. ¿Ok? A eso me refiero. Yo puedo cometer cualquier error en mi vida, en un momento de pruebas, pero el error que nunca debo cometer es olvidarme de Dios. O sea, yo debo clamar a Él pacientemente, decirle, Señor, en este momento yo sé que tú estás allí. Señor, yo sé que tú me escuchas. Señor, yo sé que tu auxilio está a la orden de este hijo que clama con ansiedad, con un espíritu cargado, con un espíritu necesitado, Señor, y sé que estás allí. Nunca tenemos que olvidarnos de clamar a Dios, porque Él está allí. Cuando Dios escucha nuestro clamor, Él comienza a actuar. Dice la palabra, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Amén, hermano. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, porque cuando uno ora, hermano, Dios comienza a trabajar. Y llama poderosamente la atención, hermano, lo que dice la palabra. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermano, cuando pensamos que cuál es el tipo de mente y de espíritu que uno debe tener para tomar buenas decisiones, definitivamente no es un espíritu convulso. No es una mente convulsa, no es una mente atribulada, no es una mente ansiosa, no es una mente ni un corazón lleno de dudas. Definitivamente esa no es una buena condición para tomar decisiones. Uno ocupa una mente de paz, un espíritu en paz. Y por eso usted ve que lo primero que hace el Señor es sacarnos del pozo de la desesperación. Porque cuando uno deja de estar desesperado, ya uno puede pensar con calma. Cuando uno deja de estar desesperado, ya uno puede comenzar a atar cabos. Cuando uno deja de estar desesperado, ya uno sabe qué es A, qué es B y qué es C. Pero cuando uno está confunde la A con la Z y la B con la H y la C con la J. Porque en un espíritu atribulado no hay sabiduría. Se requiere un espíritu en calma, en conexión con Dios.
Y ahí es donde uno ve, hermano, que cuando uno clama, dice la palabra de Dios, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El salmista dice, estaba tan desesperado, estaba tan atribulado, que cuando clamé a Dios me sacó de ese pozo. ¿Por qué? Porque es como que Dios te dijera, mire papito, hasta que no estés centrado, hasta que no tenga paz, hasta que no tenga quietud en su espíritu, no va a comenzar a pensar bien y actuar bien. Y me sacó del pozo de la desesperación. Hermano, ¿cuántas veces estamos tan atribulados que nos damos cuenta que nos estamos metiendo en más cosas, en más enredos, porque no tenemos la paz de pensar con calma? No tenemos el espacio para analizar bien las cosas. Y es donde decimos, Señor, ayúdame. El Señor dice, ok, lo primero que necesito es que tengas paz. Como cuando un chiquito nosotros le hacen algo en la escuela, o él hace algo, porque no, generalmente todo el mundo se lo hace a ellos, ¿verdad que sí? Nuestros hijos nunca lo hacen. ¿A cuántos papás le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? O sea, todos son un montón de monstruos, solo él es el ángel. Amén, hermanos. O sea, ¿ok? Y es cuando el chiquito llega a la casa llorando, papi, mami, ¿qué? ¿Vienes que hablar? Cálmese. ¿Verdad que sí? Cálmese, respire, cálmese, cálmese, que se calme, que cálmese. Y ya cuando el chiquito está calmado, ahora sí, mi amor, ¿qué pasó? Cálmese. Porque mientras está llorando, mientras está pataleando, mientras está gritando, no va a pensar bien. Cálmese. ¿Sabe usted que muchas veces cuando oramos es lo primero que Dios nos dice? Cálmese. Y nos toma y nos saca del pozo de la desesperación. Dice, no tiene por qué estar desesperado. Yo le doy paz. Y cuando nos pone en paz, podemos entender. El salmista oró y Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Para que él tuviera la calma, él tuviera la conciencia, él tuviera la capacidad de analizar sin aflicción y sin turbación, enfocado. Y tal vez en medio de los que me escuchan en esta mañana hay alguien que necesita que el Señor lo saque de ese pozo. Deje que Dios lo saque. Mire, deje de apuntar a 2 conejos porque no va a cazar ninguno. Tiene que tener calma, paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo nuestro buen Padre Celestial nos puede dar. Clame a Dios, Él está allí, permita que lo saque del pozo de la desesperación. Cuando estamos allí, hermano, cuando pensamos que Dios nos ha sacado, Él lo hace, hermano, porque Él comprende que solo nosotros, teniendo paz, es que tendremos la lucidez y la calma necesaria para tomar las decisiones correctas, para evitar seguir tropezándonos más y empezar a caminar por la senda correcta. Cuando Él nos saca de la desesperación, hermanos, nos ubica en la seguridad y en la confianza, y eso alimenta una verdadera esperanza en Él y nos ayuda a encontrar la solución que necesitamos. Pero también llama mi atención que nos saca del lodo cenagoso. Lodo cenagoso. El lodo cenagoso, hermano, nos habla de que pueden haber momentos en nuestra vida en que nos sentimos sobre barro. Y dígame una cosa, ¿quién de ustedes se siente seguro sobre barro? Pero barro de verdad. Barro de verdad, no solo un caldillo, barro de verdad. Una vez yo venía manejando, según recuerdo, de predicar de Guapiles, de una iglesia en Guapiles, y me vine de noche, pasé el Surquí. Había llovido mucho, había llovido muchísimo. Y cuando ya pasé la entrada de San Miguel de Santo Domingo Heredia, ¿verdad? Ya casi llegando a la República, bueno, casi llegando no, como a 3 kilómetros de la República, yo vi que de pronto el carro que iba adelante
De pronto comenzó a hacer así, zum, 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 pum, contra el paredón, pegado en el paredón. Y entonces yo toqué un poco los frenos y me di cuenta que el carro mío se hizo, digo, lo solté, lo solté, digo, estoy en barro. Y cuando oigo sonar la llanta, era una capa de barro que había así, hermano. Cuando yo me bajé y vi donde estaba metido, digo, aquí yo no puedo acelerar, si no me va a pasar lo mismo o peor, porque el barro no concede seguridad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No concede seguridad. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios no solamente cuando clamamos a Él nos saca, hermano, del pozo, de la desesperación, de ese lugar cerrado, de la inseguridad, de la duda y el temor, sino que dice la palabra de Dios, nos saca del lodo cenagoso. ¿Por qué? Imagínense lo que es tratar de caminar sobre lodo. Piensa en el ruido que se produce cada vez que usted da una pisada. Las veces que usted se resbala en el barro. Lo lento que tiene que ir en el barro. Lo resbaloso que es el barro y lo peligroso que es el barro. De allí Dios nos saca. Porque Dios quiere no solamente que tengamos paz, sino que caminemos en el mejor camino. Y cuando su camino es inseguro, Dios no lo quiere para usted. Y cuando su camino es incierto, Dios no lo quiere para usted. Y cuando usted, por más pisadas que dé, el camino que usted ha escogido, la senda que usted ha escogido, más bien lo está alejando de encontrar la ruta correcta, Dios se encarga de sacarlo de allí y ponerlo en un camino seguro. Y cuando Dios te saca del camino cenagoso, imagínate, ya estás en ese camino nuevo, ya estás en esa condición que Dios te quiere, ya estás no solamente con una mente tranquila, con un espíritu en paz que puedas decidir, con un espíritu conectado con Dios que te pueda guiar y que tú puedas conocer y entender la voluntad de Dios, sino que vas a estar en un camino seguro. Ya vas a comprender lo que Dios quiere, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y a dónde Dios te quiere llegar, porque estás en el camino correcto, con la mente correcta. Dios te saca del pozo de la desesperación y te saca del lodo cenagoso para que tengas la paz necesaria para discernir entre lo bueno y lo malo y hacer lo correcto, y para mantenerte en el camino de Dios. Y para eso Dios está allí. Muchas veces nosotros nos olvidamos de orar y buscar al Señor, y nos olvidamos, hermano, de que Él puede también poner nuestros pies sobre peña. Amén, hermano, sobre peña. Imagínense usted ese espíritu afligido, ese montón de barro, y llega Dios y lo saca y lo pone en una roca firme, donde no te resbalas, donde no te sientes inseguro, donde puedes sentirte firme. Ahí es donde Dios te quiere, sobre una peña, sobre un lugar seguro, en una condición en la cual puedas echar, hermano, sentirte firme, sentirte fortalecido. Ya no más inseguridad, ya no más un terreno falso, ya no más en un lugar de vergüenza. Nos pondrá en un lugar alto, seguro, firme, sobre el cual podremos caminar y construir. ¿Ha visto una casa construida en una montaña? Impresionante, ¿verdad que sí? Una casa en terreno alto, bellísimo. Más allá, hermano, del diseño de la construcción, uno dice, ¡wow! Desde allá ve todo. ¿Captan lo que quiero decirles, hermano? La peña nos habla del lugar alto. Y como dice el salmista, Dios, llévame a la roca que es más alta que yo. Dios, llévame a la roca que es más alta que yo. Y cuando estemos sobre esa peña, hermanos, nuestra mente estará clara, nuestro camino estará asegurado y nuestra visión estará definida, porque estaremos en el sitio alto. Y todo porque usted está convencido de que Dios está allí. Él va a enderezar nuestros pasos. Cuando estábamos en esa peña, ¿verdad que es impresionante pensar en esto?
Así más impresionante nos veremos para la gloria de Dios cuando Él tome control de nuestra vida. Él hará por nosotros, hermano, lo que por nosotros mismos no podemos hacer. Él mismo lo hará. Él escogerá sus medios. Lo repito, porque es fundamental de comprender, creer y apropiar. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos clamar a Dios. Todos podemos volvernos a Él. Todos podemos implorar por su auxilio. Todos podemos buscarle. Una vez más le invito para que busque a Dios con todo su corazón. Y todo esto cambiará la percepción de las cosas. Versículos 3 y 4. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén, hermanos. Verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Qué importante es que nunca nos quejemos de Dios ni de lo que Él permite que acontezca con nosotros. Nuestra alabanza a Él debe ser constante, porque Él está allí. Pensaba en decirles que debemos buscar motivos para alabar siempre a Dios, pero pienso que no hay que buscar mucho. Ahí están. A ver, hermanos, ahí están. Es más, si usted me está escuchando, ya debiera alabar a Dios, porque está vivo, es por Él. Es por Él. Por cierto, alabe a Dios. Sí, alabe a Dios, no se reprima, no se reprima, alabe a Dios. Viva la bendita experiencia de ser un adorador. Alguien que expresa las maravillas de su Dios, alguien que exalta su nombre en medio de las naciones. Esto es algo que muchos cristianos no viven a plenitud, pero que deben buscar. Adore a Dios. Adore a Dios. Porque cuando una, dos o más personas miren lo que Dios está haciendo en nuestra vida y escuchen nuestra alabanza a Él, dice la palabra, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Su actitud hacia las pruebas puede bendecir a muchos. Su actitud en medio del momento malo puede influir para que ellos también confíen en Dios. Dice la palabra, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Quiero terminar con esto. Busque ser un bienaventurado. ¿Y quién es el bienaventurado? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Wow. Qué diferente a los parámetros del mundo, ¿verdad, hermanos? No se pone a ver, ¿le va bien porque tiene plata? No necesariamente. ¿Le va bien porque es famoso? No necesariamente. ¿Le va bien porque está rodeado de personas? No necesariamente. El bienaventurado es aquel que ha puesto su confianza en Dios. Dios está allí. Dios está allí, créalo y búsquelo con todo su corazón. Amén, hermanos. Puestos en pie, hermanos, para orar. Puestos en pie para orar. Antes de orar y para terminar en esta mañana, el altar está dispuesto. Tal vez la oración suya en esta mañana es como la mía. Dios, llévame a la roca que es más alta que yo. Sácame. Tal vez su oración es: sácame, Dios, del pozo de la desesperación. Sácame del lodo cenagoso y ponme sobre una peña. ¿Quién quiere venir al altar? ¿Quién más quiere venir al altar y orar? Señor, yo necesito poner en práctica este mensaje, Señor. Ven al altar y póngalo en práctica, póngalo en práctica. Terminemos orando aquí en el altar. Dios, yo necesito. Yo soy el primero, Dios, que necesito poner en práctica este mensaje. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabe? El altar está dispuesto. Si está desesperado, busque a Dios. Si no siente seguridad en sus pasos, en sus caminos, busque a Dios. Si siente que todo se está derrumbando, dígale a Dios: póngame sobre la peña, Dios. Llévame a la roca que es más alta que yo.
Señor amado, le damos las gracias, Señor, por la palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Dios, porque tú siempre estás allí, Padre. Gracias, Dios, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Dios, porque usted responde según tu voluntad. Bendecimos tu nombre porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro amigo. Tú eres nuestro consejero. Tú eres, Señor, la calma en medio de la tormenta. Tú eres el pan que sacia nuestra vida, Señor. Tú eres la luz para nuestro camino. Dios, tú eres nuestro todo. Gracias, Padre, porque sabemos que estás allí y eres real. Ayúdanos, oh Dios, para que nos volvamos con todo nuestro ser a usted. Podamos buscarle con todo nuestro corazón y podamos vivir vidas que te glorifiquen y te agraden, Señor. Oramos y agradecemos tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.